El siguiente caso que se nos plantea es qué realizar cuando ocurre una modificación. Esto se produce, por ejemplo, cuando el registro 5 pasa de ser cascos, ¿no?, a, puede ser, helmets en el año. Entonces, pues se hace la fecha de la modificación. Esto era del 1 de enero del 2000, pues esto es del 1 de enero del 2002. Es cuando se produce esta modificación. Bien, y ahora queremos trasladar esa modificación a destination. Queremos cargarla a destination, porque vemos que ahora el destination pues está desactualizado. Vamos a comprobar que destination pues tiene los cascos en la categoría cascos del año 2000. Bien, pues vamos a ver cómo realizar esto. La forma de proceder sería la siguiente. La forma de proceder sería, cuando hemos hecho la búsqueda, hemos determinado qué es lo que ocurre con aquellos valores que eran nuevos, que eran los no coincidentes. Pero con los coincidentes, lo que tendríamos que hacer ahora sería actualizarlos en la tabla de destino. Vamos a ver cómo realizar esto. Vamos a crear entonces ahora una tarea que sea comando de OLDB y lo vamos a colocar pues aquí, por ejemplo, a continuación. Esta tarea se va a quedar con los valores que son coincidentes. Es decir, todos los que sean nuevos pasarán a insertarse directamente en la tabla de destino, y todos los que ya existieran simplemente se van a actualizar. Vamos a hacer doble clic sobre OLDB y vamos a definir en primer lugar la conexión que vamos a utilizar. En el siguiente paso pues tenemos que definir la orden SQL que se tiene que ejecutar. La orden SQL se introduce aquí en SQL coma. Bien, esta orden SQL se va a encargar de hacer lo siguiente. Tiene que hacer un update de la tabla product category destination, y hacer un set de la columna name a el valor de que le llegue pues, como parámetro. Luego, otro caso que tendrá que hacer será actualizar la fecha de modificación. Modified date a otro parámetro y esos son los dos valores que tiene que actualizar, y eso tiene que hacerlo en aquellos registros cuyo product category ID sea el que le llega también como parámetro. Product category ID. Es decir, a esta consulta le llegan tres parámetros. El primer parámetro que le llega es el nombre de la categoría a modificar. El segundo, la fecha de la categoría a modificar. Y en último lugar, la categoría que hay que modificar. Es cierto que, tal y como se va a plantear esta consulta, realmente va a modificar todos los registros que no se inserten. Esto se debe también a que quizá deberíamos de tener alguna columna más que nos permitiese saber si un producto ha sido modificado o no, para no tener que hacer esta actualización repetida de productos que ni siquiera a lo mejor se han modificado. Pero bueno, mientras tanto, y no tenemos un método mejor, ya digo, esto solamente para determinar, para que practiquemos con Integration Services y determinar pues, qué hacer con ciertas filas y qué hacer con otras filas, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, pues nos vale, pero ya digo, pues que esto está realizando un trabajo innecesario porque hay filas que están modificándose y realmente se están sobreescribiendo con los mismos valores. Bien, entonces en asignaciones de columna, deberemos de indicar cuáles son las columnas que están disponibles. Bueno, aquí ahora mismo, vamos a ver, estamos pasando tres parámetros, Product Category Destination, y a ver qué ocurre. Que en Modified Date tenemos un error. Como tenemos un error, pues nos está mostrando un valor.
modified date igual a un valor. Porque nos falta aquí una coma. Efectivamente, set name igual a primer parámetro, coma, modified date igual a segundo parámetro, where la condición. Y ahora ya en asignaciones de columnas sí podremos realizar la modificación. Efectivamente. Bien, el primer parámetro de la consulta sabemos que es el nombre. El nombre del producto que hay que modificar. Por tanto, el nombre tendría que coincidir con este nombre. El segundo parámetro de la consulta era la fecha de modificación. Pues la fecha de modificación tiene que coincidir con la fecha de modificación. Y el tercer parámetro, que es el que iba en el where, con product category ID. Estos son las asignaciones que va a haber entre la fuente de datos y los parámetros de la consulta update que se va a ejecutar. Aceptamos. Y bueno, pues en principio, pues esto sería todo, porque realmente en la asignación de columnas con donde hemos terminado, propiedad de entrada, no tenemos que realizar nada más. Y ahora pues vamos a comprobar que esto se ejecuta correctamente. Vamos a ejecutar ahora nuestro paquete, se recuperan las filas, se pasa a la tarea de flujo de datos y la tarea de flujo de datos determina, fijaros, que hay una salida coincidente de búsqueda que hay que actualizar. Si ahora pasásemos al Management Studio y comprobaríamos que, fijaros, esto es lo último que nos devolvió Product Category Destination. Si ejecutamos, antes teníamos casco actualizado del año 2000 y ahora le damos a ejecutar, pues tenemos helmets del año 2002. Ya digo que este proceso no es el óptimo porque realmente lo que ha hecho ha sido que ha actualizado también todo y cada uno de los 4 registros anteriores cuando realmente no tenían nada que modificar. Pero bueno, lo importante es que sí hemos visto cómo podemos derivar el flujo de la ejecución con la búsqueda para realizar inserciones por un lado y para realizar otras operaciones por otro lado.